La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos volver a analizar un tema relacionado con el proceso electoral y el balotaje del 13 de abril próximo, en donde se definirá la candidatura a la presidencia de la República entre los finalistas, el presidente candidato Daniel Noboa y la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Lo importante y que exige el país es plenas garantías para el ejercicio del sufragio, garantías en el proceso en medio de un conflicto armado interno que vive el Ecuador y también las medidas adoptadas para garantizar el sufragio, el respeto al pronunciamiento popular y la transparencia en la segunda vuelta presidencial. Partiendo de un hecho, hubo denuncias, incluso las propias Fuerzas Armadas y la policía denunciaron al CNE que hubo coerción, que hubo extorsiones para sufragar, especialmente en el litoral ecuatoriano. Frente a ese panorama, el Consejo Nacional Electoral resolvió prohibir el uso del dispositivo móvil durante la votación, es decir, se puede caminar con el aparato electrónico, el dispositivo móvil, pero no tomar fotografía del voto que es secreto. Precisamente para analizar de estos temas, quiero dar la bienvenida en el programa Controversia en Escena la ingeniera Anabel Chacón, matemática, docente universitaria e integrante del colectivo Defiende tu Voto, la doctora Rudy Hidalgo, académica decana en la UDLA y directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, y el doctor Medardo Leas, jurista y expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Ingeniera Anabel Chacón, ¿cómo dar garantías plenas al votante en las próximas elecciones, la segunda vuelta presidencial del 13 de abril, partiendo de un hecho que se evidenció en la primera vuelta presidencial del 9 de febrero anterior? Y por ello el CNE adoptó esta decisión. ¿Cuánto contribuirá para dar garantías en esta definición presidencial? Ingeniera Chacón, muy buen día. Buenos días, gracias Miguel, un gusto saludarle, doctor Oleas, a la doctora Hidalgo, mucho gusto compartir aquí este espacio. Bueno, en realidad la violencia en el país hay que reconocer que se ha disparado a límites completamente inaceptables, ¿no? Bajo este punto de vista, pues ya se ha hecho público el hecho de que hay amenazas, hay coerción en la parte diaria a las personas solicitando que voten por tal o cual persona, y para demostrarlo deben presentar la foto. Lo mismo pasa también en los negocios, lo mismo pasa incluso en los trabajos, ¿no? En las instituciones. Entonces, es un tema que se ha generalizado en una forma ya completamente inusual en el país. Quizás antes lo teníamos, pero no en la magnitud que lo tenemos ahora. En ese sentido, yo considero que la propuesta del CNE es favorable. Es favorable para proteger la libertad precisamente del ejercicio del voto, ¿no? Ahora, claro, un asunto tan delicado como esto, que en algunos sectores se puede pensar que atenta contra la libertad de expresión o que no está regulado por el Código de la Democracia, incluso las multas podrían ser desproporcionadas y no se tiene un antecedente como infracción electoral, sí podría causar
controversia, ¿no? Pero cabe indicar que el CNE, aunque no es mi experticia, entiendo que tiene la capacidad de emitir bajo reglamento la forma en que se desarrolle la jornada electoral. Entonces, creo que ahí sí valdría esta atribución, pero con las especificaciones debidas que el sufragio únicamente en ese momento es cuando no se puede usar un dispositivo. Creo que la medida es favorable en ese sentido. Bienvenida la doctora Rudy Hidalgo de la Corporación Participación Ciudadana. Quisiera partir de un hecho. Esta decisión que adopta el CNE fue a pedido del bloque de seguridad conformado por Fuerzas Armadas y Policía y resolvió prohibir el uso de dispositivos móviles o electrónicos en el acto del sufragio, el momento de usar la papeleta, para evitar lo que se ha denunciado, coerciones o extorsiones que procedan no solo de la esfera criminal, como se ha señalado, sino también quienes ejerzan poder de coacción. ¿Cómo ve esta decisión, doctora Rudy Hidalgo? Buen día. Sí, buenos días, Miguel. Un gusto saludarle. Pues un gusto enorme compartir este espacio con Anabel y, por supuesto, también con Eduardo. Algunas precisiones al respecto. Yo concuerdo con la posición de la ingeniera Anabel Chacón respecto que, dada la coyuntura, Miguel, que estamos viviendo actualmente, no estamos viviendo momentos, digamos, de paz, de pacificación, sino todo lo contrario. No es desconocido por todos el hecho de que el fenómeno y el riesgo político enorme que tiene ahora Latinoamérica y particularmente el Ecuador, en términos generales y particularmente en tiempos electorales, es la presencia de grupos, ¿no es cierto?, aliados con el crimen organizado, representantes del crimen organizado, cuya violencia también ha llegado inclusive a la violencia política, de violencia electoral, el momento de forzar a los ciudadanos a dar tal o cual voto por tal o cual candidato, bajo amenazas, bajo extorsión, bajo compra inclusive de votos, y eso de alguna manera tiene que cambiar y sobre todo tiene que ser controlado. Creo que es importante partir de lo que la ingeniera mencionaba hace un momento. La secretud del voto es un derecho que está consagrado en nuestra legislación. Por lo tanto, al ser un derecho, las autoridades competentes, en este caso el Consejo Nacional Electoral, tienen la obligación de tutelar ese derecho, de tutelar la secretud del voto, más aún cuando ese secreto del voto se ve amenazado por amenazas y por violencia. Nosotros, en nuestra calidad de observadores electorales, siempre habíamos criticado, por ejemplo, esta costumbre que se fue haciendo, ¿no es cierto?, año tras año y sobre todo elección tras elección, de que usualmente los candidatos, los actores políticos, ya cuando había celular, entraban a los recintos, cuando no había celular, salían, ¿no es cierto?, con su papeleta y mostraban a todos la papeleta diciendo que ahí habían votado usualmente por ellos mismos. Luego, cuando vienen los celulares, empieza a proliferarse esta costumbre de poner una foto en las redes sociales. Al principio era X, que se llamaba Twitter, y después Instagram, sobre todo por los influencers, ¿no es cierto?, que ya habían influencers desde entonces, o actores políticos y militantes, de alguna manera, pues, mostrando por quién habían votado. En ese momento, Participación Ciudadana, hace algunos años, Miguel y amigos que nos acompañan, nosotros criticamos de alguna manera esa práctica, porque decíamos que de alguna manera ya tempranamente la práctica de poner, ¿no es cierto?, la foto en redes sociales era veladamente una forma inclusive de inducir al voto cuando personas, influencers, personas conocidas, deportistas, etcétera, decían por quién habían votado. Entonces ya nosotros alertábamos tempranamente que esto de alguna manera veladamente iba a ayudaba, digamos, a motivar un voto para tal o cual persona, y nosotros cuestionamos si esto era ético y hasta qué punto tenía que controlarse o no. Fíjese usted cuántas
cuántos periodos electorales hemos tenido que pasar para ponernos a discutir lo que participación ciudadana ya mencionaba. Y en segundo lugar, algo que creo que sí es importante y es que también ha generado debate y confusión, porque al inicio se decía que no iban a poder nadie entrar, ¿no es cierto?, a los recintos, y no podían entrar tampoco los veedores. Creo que es importante que la ciudadanía conozca que los veedores sí van a poder entrar y permanecer, sobre todo los veedores políticos, los ciudadanos y los veedores internacionales, después de las 5 de la tarde con sus teléfonos celulares para poder registrar a aquellos que vayan a ser veedores políticos, sobre todo el desarrollo del conteo y el desarrollo y sobre todo el contenido del acta. Eso sí se va a garantizar. Y hay algo importante que dice la resolución también del CNE, que creo que es importante decirlo, y es que lo que no va a poder hacerse es que todos los miembros de mesa tengan el celular. Porque sí también es verdad que el tener, ¿no es cierto?, todos los que están en la mesa, todos celulares, y no va a tener solamente uno, se va a permitir que tenga uno para procesos o de conteo. Nosotros que hemos sido observadores y hemos estado en la mesa hasta las 12 de la noche verificando el conteo, sí hemos visto muchas veces, sobre todo en el conteo, que hay confusión y se genera sobre todo el momento después de separar las actas, no son las actas, perdón, las papeletas, y en el conteo, cuando varios tienen celulares, suele pasar que el uno cuenta, el otro cuenta, el otro cuenta, y en ese momento hay confusión en el conteo, y a veces pienso yo que las inconsistencias en los conteos también se dan por eso. Entonces, a mí sí me parece acertado que el Consejo Nacional Electoral zanje ese peligro y de golpe diga, bueno, muy bien, en la mesa, los miembros de mesa tendrán un celular que servirá de ayuda, por lo menos de alguna manera, para el conteo si lo requieren, y garantiza la presencia de los veedores, el porte de celular. Entonces yo creo que es importante que la ciudadanía esté consciente de esto y también la ciudadanía comprenda el momento de peligrosidad que vive la ciudadanía. Y yo sí creo, Miguel, que el hecho de prohibir el que la persona tome el celular, tome la foto con el celular, no solamente va a garantizar el secretismo del voto, sino que va a aliviar a aquellas personas, no importa el porcentaje, chico, grande, no importa, pero que han acudido bajo coacción, porque la coacción en un proceso electoral vicia la libertad de la ciudadanía de escoger a sus candidatos y por quién quieren votar finalmente, Miguel. Bienvenido al doctor Medardo Leas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Con estas acotaciones que han hecho la ingeniera Anabel Chacón, y la doctora Rudy Hidalgo, ¿cómo debiera enfrentarse este nuevo desafío en condiciones diferentes a otras elecciones, cuando ha habido dudas y estas presiones, esta acción de la violencia y también coerción política? Muy buen día, doctor Medardo Leas. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial a Ruth, a Anabel. Yo quisiera comenzar explicando que esta norma constitucional, la garantía del voto secreto, al estar en la Constitución, es de aplicación inmediata por cualquier autoridad administrativa, civil, judicial. ¿Por qué eso lo dice la Constitución? Las normas constitucionales son de aplicación inmediata, y más aún cuando se ha detectado que se está utilizando esta forma de controlar el voto para comprar el voto, para coaccionar, amenazar a los ciudadanos. Y naturalmente muchos de los opositores han dicho que es inconstitucional. ¿Inconstitucional por dónde, señores? Cuando la propia Constitución garantiza que nadie podrá ser discriminado, por ejemplo, por su ideología o filiación política. Es una garantía constitucional. Entonces respeten, el que quiera votar por quien quiera, candidato de su preferencia, lo puede hacer utilizando el mecanismo diseñado en el mundo, no solo en el Ecuador, del secreto del voto. En todos los países latinoamericanos, europeos, Estados Unidos, se establece un sitio donde el ciudadano, cuando va a votar, se llama en el recinto electoral un sitio que no esté a la vista de las personas, para que el voto sea secreto. Y esto naturalmente consta en todos los biombos, por ejemplo, que tenemos en el Ecuador, consta la palabra ahí, voto secreto. ¿Por qué se puso eso? Porque está en la norma constitucional. Además,
han dicho de que el Consejo Nacional Electoral no puede legislar. Otro error. En la Constitución consta que el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad de proponer cambios a la legislación. Esa facultad que lo dan es para que solamente el órgano llamado Asamblea Nacional pueda dictar leyes. Nadie más puede dictar o modificar las leyes. Pero en la misma Constitución le conceden la facultad de reglamentar al Consejo Nacional Electoral. Y reglamentar significa acomodar, disponer normas para que la ejecución de la norma legal sea clara, transparente y no haya equívocos. Porque la prohibición para dictar leyes un año antes no va contra lo que es el reglamento, va contra una facultad que tiene solamente la Asamblea de dictar leyes. O sea que hay facultad legal, constitucional, y lo que hizo el Consejo Nacional Electoral es constitucional, legal y procedente, aunque sea repetitivo. Ahora, lo que ha molestado mucho es a un sector político que comienza a impugnar, y ahí viene la pregunta, ¿por qué impugnan ellos? Porque se ha detectado desde hace mucho tiempo de que precisamente son los GAC, prefecturas y municipios, los que han estado tratando de amenazar, coaccionar a las personas que supuestamente son afines a su línea, su candidatura, para que demuestren que votaron por ese candidato. Ese sí es un acto ilegal, porque le están presionando a la persona para que contra su voluntad vaya y vote, y si no quiere votar, tiene todo el derecho de no votar, depositar en blanco, incluso anular el voto, pero esa forma de actuar en política no es la más adecuada. Otro de los factores que ya lo identificó la policía y las Fuerzas Armadas es el amedrentamiento general que están haciendo los grupos terroristas en contra de ciudadanos, que eso sí no se puede permitir por ningún concepto. Entonces yo creo que lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, a pedido del Observatorio Electoral incluso, es procedente. Ahora lo que debe hacer mejor el Consejo Nacional Electoral es tomar medidas de previsión y protección a los ciudadanos, porque vino un invierno muy fuerte y tenemos 3 provincias que están prácticamente bajo el agua, como son Guayas, Manabí y Los Ríos. Y ahí sí es obligación del Consejo Nacional Electoral establecer mecanismos alternativos para que los recintos electorales puedan ser de fácil acceso de los ciudadanos, que todos los recintos electorales no estén bajo el agua, a fin de garantizar la comparecencia y el trabajo de los miembros de las juntas receptoras de voto. Esas cosas debería estar trabajando. Y trabajar también en lo que es el control de las redes sociales, porque como nunca hemos visto que a través de las redes sociales se están poniendo rumores, denuncias falsas, que distorsionan la visión democrática que tiene que tener un ciudadano frente a la elección en el balotaje, es decir, escoger a 2 de los finalistas en forma adecuada, en forma democrática. Entonces deberíamos estar analizando y discutiendo cómo mejorar la calidad de la democracia, haciendo a lo mejor intervenciones de los candidatos en 2, 3 debates, no solo uno, para que nos hablen con claridad, puntualidad, exactitud, cómo van a afrontar los problemas graves que tiene el Ecuador en inseguridad, en la provisión de energía eléctrica, en el problema del petróleo que ahora está causando muchos estragos ya por los daños y por la baja de producción. ¿Cómo hacer para mejorar el trabajo? Eso quiere conocer el ciudadano para enriquecer su conocimiento y dar un voto válido. Los demás, someternos a discutir si se debe o no controlarse el secreto al voto, me parece que es una cosa intrascendente. Luego con la ingeniera Anabel Chacón, dentro de esta disposición del Consejo Nacional Electoral se aclaró en este reglamento que la resolución no prohíbe que los delegados de las organizaciones políticas, representantes de medios de comunicación, observadores nacionales e internacionales puedan registrar a través de imágenes y videos la jornada de voto. La prohibición expresa tiene que ver con los sufragantes. Esto es una garantía para que se pueda luego contrastar incluso frente a presuntas irregularidades en el conteo de votos. Bueno, en realidad, o sea, la especificación de el no uso del dispositivo es al momento del sufragio.
Por lo tanto, para efectos de control electoral, pues se lo puede utilizar, ¿no? Y cabe ahí indicar, pues, que, por ejemplo, que las juntas receptoras del voto, de acuerdo al artículo 49, en donde se especifica sus obligaciones, está en obligación, tiene el deber de cumplir las disposiciones emanadas por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, como esto es un reglamento y el reglamento también está estipulado en el artículo 275 que debe proteger la seguridad y puede emitir una resolución, entonces creo que está cubierto específicamente la parte del sufragio. Y contrariamente a lo que se quiere interpretar de que está en contra de los derechos de los ciudadanos, es al revés, porque tanto la Junta Electoral como el Consejo Nacional Electoral están garantizando la seguridad del voto y la secretud también del voto, ¿no? Entonces, que sean unas elecciones libres y no coercionadas por algún tipo de organización que quiere incidir en el voto específico hacia un candidato. Entonces, creo que en ese sentido, pues, va a favorecer completamente y tanto las juntas receptoras tendrán que facilitar el proceso, ¿no? Y realmente si el espíritu es proteger al votante, pues ya la forma en que se lo haga, si yo personalmente quiero entregar mi celular al de la Junta, si es una sola papeleta, no va a tomar ni un minuto el ejercicio del voto como tal. Y es en una área pequeña, o sea que yo mismo puedo estar emitiendo mi voto y viendo dónde está mi celular. Entonces, realmente se quiere hacer aquí una tormenta en un vaso de agua. Esto es perfectamente factible y esto sí puede realizarse en la práctica. Claro, ¿a qué obedece, ingeniera Chacón, el hecho de que haya habido críticas desde un sector precisamente que va a la final, como es la Revolución Ciudadana, y que incluso se les ha mencionado con presuntas irregularidades cuando han actuado, incluso en el litoral ecuatoriano, de haber habido presiones para sufragar en ese sentido? Bueno, ya como criterio personal mío y no como miembro de Defiende tu Voto, simplemente yo creo que van con el viento que sopla. Cabe indicar que en elecciones anteriores, cuando ejercía la presidencia el señor Pozo, en cambio ahí sí querían que no se tome la foto al voto, ¿no? Entonces, realmente no hay una coherencia y realmente hay que preguntarnos por qué es el problema si lo que se quiere guardar es la secretud del voto y preservarla, garantizar la seguridad del votante. Entonces, realmente sí deja esto muchos cuestionamientos, que todas estas críticas provengan de un sector específico, político y social, que son los que más preocupados están y seguramente porque son los más afectados. Doctora Rudy Hidalgo, si esta prohibición es expresa para rayar la papeleta, ¿no se prohíbe que los delegados de organizaciones políticas, representantes de medios de comunicación y observadores nacionales e internacionales puedan hacer uso para registrar imágenes o videos y todo el proceso de escrutinios? ¿Esto es una garantía también dentro de este proceso? Sí, totalmente. Justo yo mencionaba eso hace un momento en mi intervención previa, y yo decía que se estaba circulando o estaban circulando noticias falsas respecto que ni siquiera los veedores, ni políticos, ciudadanos, ni internacionales iban a poder tener esta facilidad del celular. Esto no es así, porque la resolución claramente dice que no se extiende esta prohibición a los veedores ciudadanos, y estoy leyendo literalmente para no confundirnos, observaciones y observadores electorales, ni veedores de partidos políticos. Ello con el objetivo de evitar que la prohibición afecte en la transparencia de las elecciones. La presencia de veedores políticos y ciudadanos, los nacionales e internacionales, es súper importante después de las 5 de la tarde, cuando se procede al conteo de los votos. Por lo tanto, el celular es una herramienta que se utiliza usualmente en los procesos de observación para registrar cualquier tipo, ya sea de novedad o simplemente guardar una evidencia del proceso de conteo.
Y muchas de los, sobre todo los veedores políticos, que a veces hacen un conteo rápido ¿cómo se llama? Para sus partidos, también toman foto del acta final que eleva o realiza la Junta o la mesa electoral. Y entonces eso va a estar garantizado, lo cual es, una vez más, es importante que los ciudadanos estemos tranquilos en el sentido de que la transparencia va a estar garantizada porque los veedores, tanto políticos, internacionales y ciudadanos, van a poder hacer o ejercer el derecho a la observación y el control electoral tal cual como lo han podido hacer siempre. Entonces, esta resolución no afecta el derecho de control electoral ni el derecho de control social sobre un proceso electoral como es en esta ocasión, Miguel. Doctor Medardo Leas, esto que han señalado la ingeniera Chiconi y la doctora Rudy Hidalgo, garantiza el que haya respeto al pronunciamiento que se haga en las urnas, no solo en el tema de las organizaciones políticas, representantes de medios de comunicación, observadores nacionales e internacionales, incluso en ningún momento ha enfatizado el CNE, se restringe el derecho que tienen los representantes de las organizaciones políticas de recibir una copia del acta de conocimiento público. Lo único que se está reglamentando es de que se faculte al ciudadano ejercer su derecho al voto en forma secreta como lo establece la ley. El instructivo que va a circular de ninguna manera restringe el trabajo de los veedores de los partidos políticos, de las organizaciones políticas, ni de los observadores internacionales. En el instructivo claramente se indica que si una persona viene con un celular, se le va a invitar a que por favor deje el celular en la mesa donde está el presidente, el secretario y los demás miembros de la Junta Receptora de Voto, para que él vaya un metro más adelante y en el biombo en forma secreta ejerce su derecho al voto, doble la papeleta y lo ingrese en la urna. Eso es todo lo que va a prever, y si no quiere hacerlo, entonces le van a decirle que por favor él va a cometer una infracción electoral. Y si definitivamente no quiere aceptar, va a pedir que la Fuerza Armada lo invite a salir de la Junta Receptora de Voto. Y se emitirá naturalmente un documento donde se establezca qué persona es la que no quiso respetar la norma reglamentaria que impide fotografiar el momento en que se está votando. Y ese documento será enviado al Tribunal Contencioso Electoral, único organismo que a través de un juez electoral podrá conocer la causa, notificar a la persona supuestamente infractora, aceptar las pruebas de cargo y de descargo e imponer una multa. Ojo, la multa. En el reglamento es falso, de falsedad absoluta, que se esté fijando una multa de 9,000 a 32,000 dólares. Vía reglamentaria no se puede poner una multa. Es más, los únicos que pueden poner la multa en base de lo que dispone la ley es el juez del Tribunal Contencioso Electoral. Porque este es otro rumor que dice que es un abuso que se les quiera cobrar 9,000 dólares. No, no es cierto. Las infracciones se califican de graves o leves de acuerdo a los actos que se hayan cometido. Y naturalmente las multas tienen incluso una graduación que va desde un salario hasta 10 salarios, y el juez del Tribunal Contencioso Electoral podrá analizar la causa e imponer una multa. E incluso si es muy grave el hecho, puede quitar los derechos de ciudadanía. Pero nuevamente eso es un juzgamiento de acuerdo a los hechos que han sido puestos en su conocimiento. Pero de ahí, que los veedores vayan con celular, lo pueden hacer. Que terminado el acto de escrutinio se pueda fotografiar el acta que se pone en el recinto electoral es legal, procedente, porque la mayoría de delegados van a fotografiar el acta que se ha puesto en la pared del recinto electoral a efectos de transmitir esos datos a los lugares donde estén funcionando el control electoral. Entonces, como ustedes ven, si analizan adecuadamente la forma como va a procederse el control del no registro fotográfico de filmaciones del derecho al voto secreto, las cosas son muy simples, no limitan derecho alguno, garantizan además que las personas puedan con mucha seguridad e independencia ejercer su voto
votando por quién es el candidato de su preferencia. Entonces esto garantiza mejor los procesos democráticos. Esto da fiabilidad a todos los actos de comparecencia del ciudadano, de su presentación en la Junta Receptora de Voto, de ejercer el voto, de depositarlo en la urna. Entonces yo no veo por qué se tiene que dudar de una garantía constitucional que ha sido reglamentada para precisamente solvencia y garantías del propio ciudadano. Como ven, una vez que entiende el ciudadano lo que va a suceder cuando lee el reglamento, cuando lean el instructivo, los miembros de las juntas receptoras de voto, las cosas van a quedar claras. Entonces la preocupación sí es muy grande para aquellas personas que quisieron utilizar la fotografía para que justifiquen en sus empleos que han votado por determinado candidato. Eso es, por ejemplo, una forma de coacción o de amenaza de despido que no se puede aceptar. O de que se utilice la fotografía para pagarles por el hecho de haber votado por un candidato. Eso tampoco se puede aceptar. O de que sean amedrentados porque no han presentado la justificación de por quién votaron. Entonces estas garantías ciudadanas van a ser una solvencia para la comparecencia de todos los ciudadanos para que ejerzan su voto con libertad y conciencia. Hay otro hecho que quiero plantearles a ustedes y que se relaciona, dado el fuerte invierno que vive gran parte del territorio nacional, habría dificultades para acercarse a los recintos electorales. ¿Cómo debiera procederse para entender esta situación y atender quienes no puedan sufragar, que no reciban una multa, ingeniera Anabel Chacón? Bueno, en realidad ahí el CNE tendría que analizar los recintos que están anegados por el agua, ¿no? Y ver, creo que en esa situación, pues logísticamente lo que debe hacer es moverse, ¿no? Moverse la ubicación geográfica y también entender en este sentido quiénes no se podrían acercar, ¿no? Quizás ese sí va a ser un factor que sea influyente para el momento de ejercer y por lo tanto el ausentismo podría crecer. Pero sobre todo para no perjudicar a las personas que están en esta condición y están afectados, yo creo que merece una revisión particular de los recintos que deberían ser exentos de la multa en la que incurren por no sufragar. Me parece que sería lo adecuado y lo justo. En este sentido, doctora Rudy Hidalgo, ¿cómo debiera procederse a fin de que quienes no puedan sufragar no reciban la multa? Es decir, ¿esto tendría que entenderse por fuerza mayor? Hay dos contribuciones de mi parte, Miguel. En primer lugar, esta situación compleja es realmente un gran desafío que tiene el Consejo Nacional Electoral, más allá de los otros que acabamos de mencionar aquí mismo en este foro. Yo recuerdo claramente, porque nosotros hicimos observación electoral en ese tiempo, justo después del terremoto de Manabí. Cuando el terremoto de Manabí, el Consejo Nacional Electoral tuvo que enfrentar este reto también, porque obviamente se tuvieron que cambiar y movilizar y cambiar de sitio muchos de los recintos electorales, específicamente en Manabí, que sufrieron el embate de este terremoto. Y lo que sucedió en ese momento fue que tempranamente ellos hicieron lo que la ingeniera sugiere, es decir, un mapeo geográfico, georreferencial de dónde están los sitios más dañados y a dónde podrían movilizarse. Esto obviamente a nivel nacional cambia también y complejiza el tema, porque en ese tiempo hablamos de Manabí, pero ahora estamos hablando de varias provincias, porque no solamente provincias de la costa, son también provincias de la sierra, que han tenido inundaciones, deslaves enormes y que es muy probable que los recintos electorales tradicionales, como lo son recintos, escuelas, ¿no es cierto?, casas parroquiales, etcétera, no estén en las condiciones apropiadas, perdón, para ejercer y fungir de recintos electorales, con lo cual creo yo que habría que preguntarle al Consejo Nacional Electoral cuál es el plan de contingencia que entendería yo debería ya tener listo, porque estamos a poquísima tiempo de ejercer las elecciones, y esto va a tener una repercusión importante. La primera, una, que obviamente va a haber un ausentismo enorme. La segunda, obviamente, que va a haber una duda también grande por parte de los ciudadanos, y es qué va a pasar conmigo si es que no
alcanzo a llegar por causas naturales que no están, que son ajenas a mi voluntad. Quiero votar, pero no lo voy a poder hacer porque no tengo recinto electoral, tan fácil, tan simple como eso. Entonces, ahí hay varios caminos, ¿no? Uno, el que el Consejo Nacional Electoral se mueva rápidamente y de alguna manera pueda reubicar estos recintos electorales de manera que no resulte que no desaparezcan y que no resulte un problema tan grande para las otras personas y que puedan además informarse y conocer dónde están sus recintos. Si el recinto tal ya no está ahí, entonces se va a mover al colegio tal. Eso es un tema logístico complejo que le va a tocar hacer el Consejo Nacional Electoral. Y segundo, pensar en que quizá aquellas personas que están ubicadas o determinadas a votar en tal recinto que ya no existe o que ya no está activo, puedan ser exoneradas del pago de la multa. Pero para lo segundo, también necesitan tener un mapeo claro, porque usted sabe que el distributivo del padrón electoral es el que le va a dar esa información. Entonces, el distributivo del padrón electoral va a tener que cambiar por causa de este temporal. Entonces, vamos a tener un distributivo distinto, porque quizá la junta receptora del voto ubicada en tal recinto electoral ya no va a existir, por lo tanto, el distributivo cambia y por lo tanto, esa junta que está movida o no está movida, me invento, 50 votantes y esos 50 votantes van a ser sujetos de perdón o de exoneración de la multa. Pero eso también requiere un trabajo matemático, estadístico bien fuerte y sobre todo bien claro y bien profesional para que no haya después confusiones y luego nos encontremos post elecciones con el debate de que o se cobraron las multas o no se hizo efectivo la decisión del Consejo Nacional Electoral. Yo encuentro que este sí es un tema súper álgido y de difícil solución. Doctor Medardo Leas, este tema que es importante también, que se relaciona con las dificultades que pudiera haber para acercarse a los recintos electorales a sabiendas de que en el Ecuador el voto es obligatorio. ¿Cómo manejar esto? Yo había dicho que es necesario que el Consejo Nacional Electoral implemente un plan emergente que debió haber comenzado ya hace mucho tiempo, ordenando a todas las juntas provinciales electorales que hagan una verificación de los sitios que están inundados, anegados, y especialmente de los lugares donde funcionaron las juntas receptoras de voto en la primera vuelta y que para esta segunda vuelta no van a poder ser utilizadas adecuadamente para el fin previsto, que es que funcione una junta receptora de votos, se recepte el voto y se haga el escrutinio. Porque una vez hecho este análisis con todos los coordinadores, porque hay que recordarles que cada junta provincial electoral tiene coordinadores por cada junta, o sea, ellos deberían en este momento ya estar recorriendo estas provincias y presentando un informe, y los mismos coordinadores deben señalar cuáles son los lugares alternativos en los que deben funcionar las juntas, porque es obligación del Consejo Nacional Electoral, a través de las juntas receptoras de voto, dar las facilidades para que se ejerza el derecho al voto, porque si no pueden después provocar causas de nulidad, que no funcionó la junta receptora, que no se dio facilidad hasta la votación. Entonces todo eso se tiene que tener previsto con la debida anticipación y además incluso hacer un presupuesto extraordinario, porque si tienen que movilizar a todos hacia un lugar donde tienen que ir en bote, a lo mejor que les den esas facilidades, pero tiene la obligación el Consejo Nacional Electoral de hacer un plan emergente con las juntas provinciales electorales, con los coordinadores de cada recinto electoral, para que no haya ningún problema el día de la votación y los ciudadanos sepan con la debida anticipación, previa publicidad que también tiene que darse a conocer dónde están ubicados los recintos, porque si esto no se hace, ubicar adecuadamente en otro sitio y publicitar, ¿cómo van a saber los electores dónde tienen que votar? Entonces todas esas cosas son emergentes, urgentes, pero veo que hay mucha pasividad del Consejo Nacional Electoral en diseñar un plan emergente, en instruir a los miembros de las juntas receptoras de voto, en comunicar a los integrantes de las juntas receptoras de voto dónde van a funcionar en caso de que sigan inundadas ciertas zonas la junta receptora de voto. O sea, es un plan muy detallado
no tan complicado, que a lo mejor requiera otro tipo de fondos, pero tienen que hacerlo, porque aquí tiene que garantizarse la comparecencia de todos los ciudadanos y no solo pensarse en el perdón, porque a la larga, si después se demuestra que los ciudadanos no pudieron acceder a un recinto electoral, ese es un caso de fuerza mayor y con eso quedarán exonerados del pago de la multa los ciudadanos que no pudieron acceder a ejercer su voto. Ingeniera Anabel Chacón, en general, ¿cómo dar plenas garantías en este proceso, en esta segunda vuelta, eh, a sabiendas de las dudas que se ha generado en el pasado reciente, no solo por lo que vivimos un conflicto armado interno? ¿Cómo dar plenas garantías en el proceso electoral en esta segunda vuelta presidencial? Bueno, el proceso electoral simplemente es un sistema completo. Esta parte de la votación es la parte final del proceso electoral. Realmente los ciudadanos estamos inquietos y siempre pendientes. ¿Por qué? Porque desde las autoridades son ilegítimas, son prorrogadas y ya están en funciones más allá del periodo legítimo. Incluso la presidenta nunca convocó dentro del Pleno a la renovación de la presidencia y la vicepresidencia como debió haberlo hecho hace 3 años. Entonces, comenzando por ahí, realmente unas autoridades que no están legítimamente en su cargo ya nos genera duda. Algo que pasó aquí en este último proceso electoral fue la falta de información en tiempo real a los ciudadanos. La página web simplemente no funcionó. No funcionó o funcionó muy esporádicamente, lo cual nos limita el acceso a la información en tiempo real. Entonces, eso es un gran problema y debería solucionarse inmediatamente, porque siempre en cada elección nos venden algo nuevo. Nos dicen que algo han implementado y que algo va a ser mejor y que esta vez el sistema va a ser infalible. Nos han vendido el Azure, nos han vendido el blockchain, nos han vendido el voto telemático. En estas últimas elecciones nos vendieron la idea de que hay un Internet privado, no el de la red pública, al que van a acceder el CNE para garantizar la comunicación y la transmisión de los resultados. ¿Pasó? No pasó. Entonces, realmente un llamado al CNE en ese sentido, en que nos dé el acceso a la información en tiempo real. En tiempo real. Y segundo, pues también las facilidades a los observadores electorales, porque sí hay recintos en donde se ha presentado conflictos sobre los observadores. Conozco del Observatorio Ciudadano Electoral que acuden y han tenido conflicto porque no les dejan acceder a la información. Y no estoy hablando de los observadores de los movimientos políticos, ¿no? Entonces, garantizar efectivamente que se tenga el acceso pleno a toda la información, porque es un derecho constitucional, es un derecho que tenemos todos los ecuatorianos y sobre todo recalcar esto en tiempo real, porque precisamente el no tener acceso a la información es lo que genera dudas y es lo que aumenta la suspicacia sobre la proclamación de los resultados. Entonces, en ese sentido, sí quiero nuevamente hacer un llamado y lamentar que el proceso electoral en el Ecuador y el CNE como institución nos generan más dudas que seguridades. Miren, realmente es triste. Es triste que tengamos organizaciones como Participación Ciudadana, como Defiende su Voto, como que hablemos de organismos de control electoral dentro de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque la institución no nos asegura nada. Por eso la ciudadanía hemos tenido que organizarnos en diferentes estamentos para poder garantizar que los resultados sean realmente los que corresponden a la voluntad popular. Entonces, si la institución fuera transparente, si la institución fuera eficaz y realmente nos garantizaría, porque esa es la función fundamental del CNE, ser garante de la democracia, nosotros no estaríamos aquí, no estaríamos perteneciendo y organizándonos para proteger nuestro propio voto de la misma institución que tiene que garantizarnos. Doctora Ruth Hidalgo, de la amplia experiencia de más de 2 décadas que ha tenido el aporte cívico de participación ciudadana,
¿Cómo dar plenas garantías en un proceso diferente a los anteriores cuando vivimos un conflicto armado interno? El Consejo Nacional Electoral tiene sobre sus hombros una responsabilidad enorme. Aquí en este foro se ha discutido algunos temas de ellos y se ha puesto sobre la mesa. Creo yo que este proceso, esta segunda vuelta, es particularmente compleja, no solamente por las normas de seguridad, por los procesos de inseguridad que estamos viviendo en el país. Esto demanda, y yo ya lo dije la vez pasada cuando estábamos a puertas de la primera vuelta, que el Consejo Nacional Electoral tenga un plan de contingencia que vaya directamente, primero, direccionado a los temas de seguridad. Yo siempre he sugerido que los gobiernos locales juegan un papel fundamental. Entonces, los gobiernos locales tienen que, en coordinación con las regionales o los provinciales del Consejo Nacional Electoral, llegar a un acuerdo para, por ejemplo, evitar que existan ventas alrededor de los recintos electorales, por lo que eso representa en términos de seguridad para la ciudadanía y seguridad para el propio recinto. Esa es una de las ideas. En segundo lugar, el gran desafío también que se acaba de mencionar, el tema de qué va a pasar con los recintos electorales atacados o que están golpeados por el temporal difícil de estos días, que continúa porque no ha cesado. Entonces, el Consejo Nacional Electoral tiene mucho que hacer allí. Y en tercer lugar, el gran desafío que siempre se habla, y es que el Consejo Nacional Electoral no solamente tiene que garantizar elecciones libres, elecciones justas, pero sobre todo elecciones transparentes. Y las elecciones transparentes pasan por un montón de cosas, no solamente por tener registrados observadores, porque los observadores se registran, pero no todos hacen digamos, su labor tal cual como se creería que debería ser, porque hay desinformación, hay mucha gente que no está entrenada adecuadamente, en fin. Pero el tema de la transparencia también pasa por lo que mencionaba la ingeniera, es decir, tener la capacidad de abrir estos sistemas, ¿cómo se llama? Estos momentos, digamos, o estas técnicas que tiene el Consejo Nacional Electoral para que pueda ser objeto de verificación, efecto de auditoría y que no quede después ningún tipo de dudas. Para esto el Consejo Nacional Electoral elabora 2 simulacros. Nosotros siempre estamos en los simulacros, pero usted y yo sabemos que los simulacros son simplemente es la demostración de cómo idealmente iría el proceso, desde que las juntas se instalan hasta que votan y después cómo se escanean y la cadena de custodia, etcétera, etcétera. Pero estos simulacros en realidad nunca están orientados a cómo realmente funciona el proceso de recepción y de conteo, digamos, de aplicación de la fórmula cuando es asambleístas, etcétera, etcétera. Sí sería interesante que el Consejo Nacional Electoral, para evitar cualquier duda, llame públicamente y en un evento público pueda demostrar cuál es la metodología o cuál es el sustento y la robustez del sistema informático, que es lo que realmente nos preocupa. Y finalmente, el tema de la página web. Nosotros siempre hemos dicho que la página web es vital. Tanto así sobre todo porque en elecciones polarizadas y polarizantes como las que estamos viviendo en esta ocasión, todo el mundo después de las 5 de la tarde o ya cerca de las 6 empieza ávidamente a querer ver los resultados y evita, al menos nosotros, evitamos cualquier otro medio u otra fuente que no sea la fuente originaria o la fuente oficial, y esta es el Consejo Nacional Electoral. Entonces, el momento que uno no tiene acceso a los sistemas, empieza, primero, no solamente el nerviosismo, sobre todo empieza dudas sobre la opacidad del proceso. Imagínense que nosotros, que somos personas que conocemos estos procesos, nos ponemos nerviosos. ¿Qué no vamos a decir de la ciudadanía en general? Y lo peor que puede pasar es que un proceso tan polarizado termine siendo manchado por dudas, por opacidades o sobre todo por lucubraciones que no necesariamente pueden ser verdaderas, pero que realmente no ayudan a que el proceso sea pacífico. Y yo creo que en este momento el gran reto es que tengamos un proceso pacífico y esas responsabilidades que acabo de mencionar no son responsabilidades nuestras ni de los observadores, son responsabilidades del Consejo Nacional Electoral. Doctor Medardo Oleas, ¿cómo otorgar plenas garantías en medio de estas dificultades
el conflicto armado interno, el invierno, a fin de que sean elecciones pacíficas, sean elecciones libres y que se respeten los resultados. Miguel, el colectivo Defiende tu Voto presentó 6.000 actas con inconsistencias y la mayoría de actas se debe a que los miembros de las juntas receptoras de voto no supieron manejar adecuadamente el instructivo para los procesos de escrutinio y llenado de actas. Yo debería haber entendido de que el Consejo Nacional Electoral, con esta serie de observaciones y reclamos, debió haber profundizado en la capacitación a los miembros de la Junta Receptora de Voto, porque es inadmisible que en un acta esté la firma del presidente o del secretario. ¿Cómo se puede aceptar ese hecho? Eso es falla en cuanto a la capacitación que deben recibir los miembros de las Juntas Receptoras de Voto. Es más, ahora van a tener un instructivo adicional sobre la forma como deben controlar que no se registre el voto para garantizar el derecho al voto secreto. Comencemos desde allí. Pero el Consejo Nacional Electoral no está haciendo nada, no tiene un plan de contingencia para el invierno, no tiene un instructivo claro que les permita manejar un sistema que ahora va a ser fácil. Porque al tener una sola papeleta y 2 candidatos, se entiende que el proceso de escrutinio no tiene por qué demorar más allá de media hora. Y si llenan adecuadamente el acta y mandan a la Junta Receptora de Voto, se puede ya hacer el escrutinio provincial de la manera más rápida. Yo, por ejemplo, estoy muy preocupado porque cuando hay una votación muy pareja entre los 2 finalistas, y uno de ellos va a triunfar con una votación mínima, los reclamos se van a incrementar. Por eso se tienen que tomar más seguridades. No se puede estar transmitiendo anticipadamente resultados que causan incertidumbre a la sociedad toda. Pero tampoco veo que se están haciendo nada. Tenemos un sistema muy frágil, ya lo ha dicho Anabel, es un sistema que tiene una serie de fallas, de problemas, pero que no han permitido que se haga un escrutinio. Entonces hay que reforzar el control en las actas generadas en la Junta Receptora de Voto. Hay que generar control en el ingreso de esas actas a las juntas provinciales y el escrutinio provincial que sea claro, público, transparente e inmediato, porque tampoco puede demorar mucho todo lo que es, por ejemplo, el procesamiento de todas las actas que no tengan problemas. Si nosotros tenemos un 90% de las actas sin problemas, ya tendremos más o menos unos resultados adecuados para dar a conocer a la ciudadanía. Y que el Consejo Nacional Electoral no cometa los errores que cometió antes, es decir, coger las actas de las juntas receptoras de voto, escanear, y antes de que termine el escrutinio provincial comenzar ya a dar resultados. Yo en eso también prohibiría, por ejemplo, todo lo que es el conteo rápido, que repito, al ser votaciones muy parejas, porque lo que se está vislumbrando es que la diferencia entre uno de los 2 candidatos que triunfa va a ser mínima, que se prohíbe el conteo rápido, o las encuestas boca de urna, para dar seguridad y tranquilidad, pero bien manejado un escrutinio. Podremos tener resultados, yo creo que máximo a las 7 de la noche, ya en un porcentaje alto que puede darle una tranquilidad a todos los actores políticos y sociales, porque este sí va a ser un escrutinio muy conflictivo, muy peleado, con denuncias que van a presentar de lado y lado los 2 candidatos o sus organizaciones políticas, y eso amerita un trabajo más profesional, un trabajo más serio, un trabajo que no ponga en duda de ninguna manera la pureza del sufragio, la pureza del escrutinio, la correcta transmisión de datos. Y son cosas públicas que tienen que darnos una respuesta, pero ahora el Consejo Nacional Electoral, que no está haciendo absolutamente nada, está siendo muy pasivo. O sea, si ellos no lograron, por ejemplo, analizar los reclamos, las observaciones que han hecho estos colectivos ciudadanos, comete un error. Yo creo que el trabajo que hicieron los colectivos ciudadanos sí es válido, sí es procedente y merece una respuesta. Claro está que cuando dicen que ha habido fraude, el Consejo Nacional Electoral va a decir que no hubo fraude, pero sí hubieron errores. Y hubieron muchos errores, y esos errores merecen una respuesta, una rectificación para darle mayor solvencia al proceso electoral ecuatoriano. Ingeniera Anabel Chacón, más allá de estos hechos que deben dar plenas garantías, no solo al proceso electoral, sino a los resultados,
que se manifiesten en las urnas. ¿Cómo ve usted en la recta final de este proceso lo que debiera ser una campaña electoral, lo que debiera ser este proceso antes de concurrir a las urnas el domingo 13 de abril? Bueno, efectivamente, el doctor Leas ha mencionado que el Consejo Nacional Electoral no escucha a los ciudadanos, no escucha. Nosotros, como Defiende tu Voto, efectivamente hemos presentado informes de irregularidades en las actas. Hemos pedido la hoja padrón, pedimos el acceso a la SURE, que ya se nos canceló, que tenemos que renovarlo. Esta parte de la publicación en momento real es muy importante. Entonces, simplemente este tipo de observaciones que manifestamos argumentadamente, porque incluso tenemos un caso pendiente en la Fiscalía por el proceso del 2023, en donde se presentó 3.000 actas, no escuchan. Entonces, lamentablemente, cuando es una elección uninominal, como es esta, la elección de presidente, y no como las otras que son multipropósito, que han tenido varias actas, al menos nosotros podemos comparar entre actas qué es lo que pasa en cada junta electoral. Pero aquí, al no tener un punto de referencia como es la hoja padrón, para comparar el total legítimo que se presenta ya en la hoja de los resultados, carecemos de ese nivel de comparación. Entonces, son situaciones que sí puede remediar el CNE, que todavía está a tiempo de hacerlo, pero lamentablemente simplemente con respuestas de decir que nuestros argumentos no son fundamentados, pues no hacen caso a estas peticiones muy legítimas de los ciudadanos. Entonces, esperemos que se mejore, porque efectivamente va a haber un nuevo instructivo sobre esto del uso de los celulares, y en realidad si en la Junta Receptora del Voto no están completamente capacitados, se pueden dar problemas. Sí, y además esto del conteo rápido, yo concuerdo con el doctor Oleas en que no se debe realizar. Es una sola acta, ya máximo hasta, diga usted, 8 de la noche ya debería estar al menos el 90% de la votación, y caer en un conteo rápido puede traer conflictos. La elección de la primera vuelta fue muy reñida. Ahí se incrementó respecto a las elecciones de 23, casi en un 1% el ausentismo. En esta vez se prevé, por las situaciones del clima, que este ausentismo aumente. Entonces, eso haría que la diferencia podría ser muy estrecha. Y entonces un conteo rápido que tiene que tener un grado de confiabilidad y un margen de error para generar los intervalos de confianza puede darnos márgenes a muchas malas interpretaciones, y lo que se juega es demasiado. Entonces yo lo que sugeriría es que se corrija esto de la hoja padrón, que se la digitalice y se la suba al sistema, y que se mejore, y mejor dicho, que totalmente se optimice la información vía página web en forma instantánea. Doctora Lourdes Hidalgo, más allá de las garantías que son importantes en un proceso electoral, también juega en esta recta final del proceso lo que va a ser la campaña electoral. ¿Cómo lograr que de manera pacífica se pueda exhibir debates sobre los grandes temas que preocupa a la mayoría de ecuatorianos? Bueno, estamos a puertas de el domingo. Este domingo que viene es el debate presidencial. Nosotros como observadores electorales estamos a la expectativa y sobre todo estamos confiando de que ese espacio sea utilizado como debe ser utilizado. Es decir, que el ciudadano pueda conocer y la ciudadanía pueda conocer con claridad cuáles son los puntos y sobre todo los cómo piensan los candidatos de cada tienda política que están finalistas, poner en ejecución los temas que ellos están proponiendo. Creo que este momento eso es lo más importante. Por otro lado, creo que estamos abocados de todas maneras a estas campañas de fake news y estas campañas de violencia política que sobre todo están situadas en las redes sociales.
nosotros hemos hecho la insistencia desde hace algún tiempo en el sentido de que va siendo hora de generar un gran diálogo nacional y un gran pacto ético-político respecto al uso de las redes sociales, en el cual tienen que comprometerse los partidos y movimientos políticos a no utilizar los mecanismos de violencia para poblar el Twitter o X, perdón, de granjas de troles que están dedicados permanentemente solamente a atacar, deslegitimar y vilipendiar en contra del adversario político, en donde también están mujeres y ahí caen todo el mundo. Entonces, yo creo que esos son los temas con respecto a los contenidos y sobre todo a lo que se va a esperar en esta última campaña, que ya queda, en esta campaña que queda poco tiempo, qué es lo que vamos a ver. Como ciudadanos también estamos concordando con la posición del conteo rápido. Nosotros desde hace tiempo decimos que el Consejo Nacional Electoral no debería ser conteo rápido, porque al ser el organismo oficial tiene la responsabilidad de dar los resultados oficiales, y los conteos rápidos, cuando hay estas cercanías, producen lo que se conoce empate técnicos. Los empates técnicos son muy usuales en los conteos rápidos, que es en este diseño muestral del conteo rápido, cuando hay muy pegada la cercanía a los porcentajes de uno y otro candidato, y eso muchas veces vulnerabiliza la transparencia misma del proceso. La gente se confunde y la gente piensa que a veces el resultado del conteo rápido, esa es la resolución oficial, y a veces los conteos rápidos y los márgenes de error crecen por obvias circunstancias. Entonces, lo óptimo es no hacer conteo rápido, sino estar claramente pendientes a lo que los resultados del Consejo Nacional Electoral estén dispuestos a darnos. Con lo cual, dicho esto, creo que lo más importante el día de las elecciones es que se nos asegure que existe esta digitalización de las actas en tiempo real para que se nos garantice la transparencia y el acceso a la información de los resultados lo más pronto posible. En la medida de que esto se dé así, podemos irnos temprano a la casa con la tranquilidad de que han sido justas, pero sobre todo transparentes las elecciones. Eso le podría decir en nuestra calidad y de observadores y desde nuestro punto de vista, de nuestra experiencia, de lo que hemos visto en todos estos procesos electorales, querido Miguel. Doctor Medardo Oleas, ¿qué debiera ser esta campaña electoral corta que se va a desarrollar para la definición el 13 de abril próximo? Yo creo que primero, como comienza la campaña con el debate, exigir a la moderadora Ruth de Salto que exija a los dos finalistas que respondan las preguntas que se les darán, que no diluyan la contestación ni se vayan por otro lado. Yo creo que un moderador tiene la facultad de decirle: señor, conteste la pregunta, porque ya hemos visto que cuando no saben comienzan a hablar de otras cosas y no se enfocan en responder la pregunta que se les ha hecho. Segundo, tiene que ser una campaña de contenidos, porque ya estamos cansados de que los expertos electorales utilicen mecanismos para motivar al ciudadano a través de afectos, de efectos, otro tipo de llamados a dar un voto. El voto tiene que ser responsable, por eso más contenidos. Yo siempre he sido contrario a que se les dé dinero para las franjas publicitarias, y he dicho que ese dinero se utilice para contratar a las radios, a la televisión, para hacer otros debates. Entonces yo creo que sí se debe controlar eso, porque permitir la libre participación de los candidatos a través de las redes sociales o de sus roles va a ser realmente penoso, porque ya hemos visto en estos días la serie de ataques que se presentan unos con otros, y eso no es democracia. Entonces hay que corregir la democracia. Y después pedirles a todos los actores, especialmente al Consejo Nacional Electoral, que diseñe un plan de difusión de las actas a medida que vayan llegando a las juntas provinciales electorales. Recordemos que hay unos muy malos perdedores y que utilizaron incluso mecanismos nada idóneos. Por ejemplo, cuando terminaron Lasso y el señor Moreno, una elección muy reñida, se presentaron denuncias de escándalos, metieron a la fiscalía, allanaron datos, o sea, hicieron barbaridades. Eso no debe verse en Ecuador. Entonces yo creo que es obligación del Consejo Nacional Electoral que en todas las juntas receptoras de voto funcionen adecuadamente el ingreso y difusión de las actas electorales, para que los ciudadanos sepan
que no va a haber resultados a las 5:30, no va a haber resultados a las 6, pero sí a las 8 o 9 nosotros tengamos la certeza de que por lo menos un 90% de esas actas han sido debidamente escrutadas en las juntas provinciales electorales y que están aptas para ser difundidas abiertamente al Ecuador. Entonces, el reto ahora para el Consejo Nacional Electoral es que quitarse esa duda que tiene con toda la ciudadanía ecuatoriana sobre la transparencia y profesionalismo con que estamos manejando los procesos y darnos certezas, porque el Ecuador lo que quiere es tener un proceso democrático en paz y que desde el día lunes 18 tengamos ya a un presidente trabajando por el Ecuador y organizando su gabinete, un gabinete que sea de consenso nacional. Eso es lo que aspiramos, porque no hay otra forma de ejercer la democracia. La democracia no solo es la promoción del voto, sino un adecuado ejercicio de la función para el que ha sido electa una persona. Quizás nos ayuden en estos trabajos, en estas recomendaciones que hemos dado en este programa, el Consejo Nacional Electoral. Para concluir, ¿cuál sería la expectativa final que tienen respecto de este proceso y que el país pueda mirar con optimismo el futuro? Ingeniera Anabel Chacón. Bueno, realmente paz, que sea un proceso pacífico, que el ciudadano tenga la tranquilidad de ir a votar por quien cree y que sean los resultados de la voluntad popular lo que se exprese mediante la garantía del Consejo Nacional Electoral, porque creo que el país está viviendo una situación de violencia, de inestabilidad que nunca antes hemos visto. Entonces, que este proceso refleje el deseo de todo el pueblo ecuatoriano de tener un gobierno que garantice libertad y seguridad. Doctora Rudy Hidalgo, ¿qué expectativa tendría en ese sentido de lo que debe ser el cierre de este proceso? Sí, yo creo que el mensaje que siempre Participación Ciudadana extiende a la ciudadanía, primero es que vayan a votar, vayan a ejercer el voto. Es importante elegir realmente cuál es el destino de nuestro país y de nuestra democracia y en momentos como los que estamos viviendo aún más. Creo que es importante informarse y sobre todo entender que estamos a puertas de una elección súper importante porque vamos a definir no solamente modelos distintos, sino vamos a escoger entre dos posiciones democráticas o no, perdón que sea tan firme al respecto. Por lo tanto, vayan, voten, participen, ejerzan su derecho y háganlo con total convencimiento de que si se dan las garantías adecuadas, ojalá la transparencia sea el signo que acompañe a esta elección y nos permita vivir en un ambiente de libertades, en un ambiente de derechos y en un ambiente de democracia plena, como es lo que queremos vivir todos, Miguel. Doctor Medardo Oleas, la expectativa final respecto de este proceso, en estas condiciones diferentes, en esta polarización que vive el país, en medio de la incidencia de la delincuencia organizada y la narcopolítica también. Vivimos en un país conflictivo, un país carente de recursos, carente de planes, lleno de problemas en el suministro de energía eléctrica, producción de petróleo, falta de empleo, inundaciones. Pero esto debe motivarnos a que la ciudadanía comprenda que la democracia se desarrolló para el libre ejercicio de ciudadanos. Si el ciudadano va a concurrir a dar un voto sin conocimiento de causa, rechazando todos los políticos y a las organizaciones como ha sido histórico en los últimos tiempos, va a fracasar el sistema. Recuerden que si el ciudadano no ejerce su derecho con responsabilidad, con civismo, vamos a elegir mal, y si elegimos mal, vamos nosotros a sufrir las consecuencias de esta mala elección. Elegir bien nos permitirá ir enrumbando al país a través del sistema democrático como es la aspiración de todos los ecuatorianos. Así que tomemos con responsabilidad la comparecencia a la elección el próximo 17 de abril, porque los ecuatorianos tenemos que tener fe en este país. Y por ejemplo, a la inseguridad no solo le vence la policía o las Fuerzas Armadas, lo vence una sociedad unida que tenga una visión clara frente a lo que es el rechazo a esta plaga que lamentablemente está acabando con ciertos sectores del país. Así que ciudadanos,
Acudamos a votar con libertad, conciencia y responsabilidad. Quiero recoger lo que aquí han señalado nuestras invitadas e invitado. Primero, plenas garantías exigir en el Ecuador en medio del conflicto armado interno que se vive. Y segundo, como se ha invocado, ejercer un voto libre, pero un voto informado, un voto responsable, un voto reflexivo, un voto meditado, que no sea producto de un enceguecimiento en esta polarización, enceguecimiento por las directrices políticas que le han llevado al Ecuador a esta situación. Muchas gracias por participar en este programa. A la ingeniera Anabel Chacón, matemática, docente universitaria e integrante del colectivo Defiende tu Voto, la doctora Rudy Hidalgo, académica, decana en la UDLA y directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, y el doctor Medardo Leas, jurista y expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias, muy amables. Un gusto, Buenos Miguel. días. Hasta luego. Un gusto compartir. Medardo, hasta Muchas luego, gracias. Anabel. Gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. También saludar a los seguidores en la radio FM Ritmo de Ibarra 103.5 que transmite el programa Controversia en Escena. Y a los miles de seguidores les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia. Temas relevantes, analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.